Esta es la segunda parte de la clase de hemorragia subaracnoidea, donde abordaremos el tratamiento específico de los aneurismas y las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Bueno, los tratamientos de un aneurisma pueden ser hoy en día principalmente por dos vías, o el clipado quirúrgico convencional o la embolización por hemodinamia. Primero vamos a hablar del clipado. La animación que vamos a ver a continuación, que es del Instituto Barrows de Estados Unidos, es el objetivo del clipado de un aneurisma. Vamos a ver un aneurisma sacular sobre la arteria cerebral media. Vemos que tiene un cuello ancho. Entonces lo que vamos a hacer es poner un pequeño clip de titanio que incluya toda la longitud del cuello de este aneurisma y lo aísle de la circulación para evitar el riesgo de sangrado. Primero en clipar un aneurisma cerebral de manera exitosa fue Walter Dandy, un neurocirujano estadounidense, uno de los padres de la neurocirugía. En 1937 realiza el primer clipado exitoso. Un año más tarde, en 1938, lo publica. Antes del clipado de Dandy, lo que se hacía eran otros tratamientos, principalmente la oclusión entera de la arteria carótida en la cual tuviera relación con el aneurisma a tratar. O sea, era un clipado, un sacrificio de la arteria carótida que se llamaba ligadura hunteriana, en honor a Hunter, que fue el neurocirujano que lo había propuesto. Estos son los clips que se utilizan en la cirugía. Como ven, hoy en día no son como los clips que utilizaba Dandy, sino que son mucho más pequeños, mucho más maleables, tienen muchísimas formas para que se adaptan a los diferentes cuellos y a los diferentes tamaños de los aneurismas y a las relaciones con las arterias. Tenemos clip rectos, clip curvos, clip con fenestras. Realmente hay una gran variedad de clips para poder lograr el clipado adecuado. Además, hay otros aportes tecnológicos que se fueron agregando, como por ejemplo este Doppler, sonodoppler, que se utiliza en la cirugía para ver si el flujo de la arteria se encuentra presente luego del clipado del aneurisma, o si el aneurisma tiene flujo, o si las ramas cercanas al aneurisma también presentan flujo. Y si no, de no encontrarlo, se reacomoda el clip, se revé lo que uno está haciendo, como para evitar la oclusión de cualquier arteria relacionada. Además, hay posibilidad de hacer angiografías intraoperatorias. Ahí ven un quirófano híbrido donde con un arco en C se puede hacer una angiografía intraoperatoria y ver también el microscopio. Esto es de Helsinki, en Finlandia, pero es algo que está disponible en muchos lugares. Además se encuentran los microscopios más tecnológicos, más nuevos. Tienen esto que se llama la posibilidad de hacer una angiografía intraoperatoria, pero con un verde de indocianina. Lo hace la misma cámara del microscopio, se inyecta indocianina endovenosa al paciente y luego de algunos segundos, por una modalidad que tiene el mismo microscopio, podemos ver cómo se pintan las arterias, como si el aneurisma presenta flujo o no, y obviamente si las arterias circundantes también presentan flujo o su flujo está comprometido. Además, también se han desarrollado técnicas de bypass cada vez más complejas que ayudan a la cirugía de los aneurismas más complejos de cuello ancho, aneurismas gigantes, aneurismas que comprometan el nacimiento de varias arterias. En cuanto a la cirugía, vamos a ver un caso ejemplo. Este es un aneurisma silviano derecho con un cuello ancho, con relación al origen de ambos troncos M2. Esta es la angiografía, y vemos. Como caso ejemplo de cirugía vemos este aneurisma, esta angiografía que nos demuestra un aneurisma silviano derecho bastante voluminoso, con un cuello ancho sobre la bifurcación, el nacimiento de ambos troncos M2, el superior y el inferior. Ahí vamos a ver el tronco M1 en relación al aneurisma y ambos troncos M2.
Ahora veremos un video resumido de la cirugía. Por vía de un abordaje denominado terional derecho se realiza una pequeña craniotomía para ganar acceso a la cisterna silviana, que se abre con microtijeras, como vemos, tratando de no dañar las venas silvianas presentes hacia la derecha, como lo podemos observar. Identificamos el aneurisma, ven todas las bridas aracnoides que se encuentran, que hay que ir despegándolas una a una, despacito, una disección muy controlada, tratando obviamente de evitar la ruptura del saco aneurismático, identificar ambos troncos, como veíamos, los troncos M1 y M2, para evitar que durante el clipado se produzca la oclusión de alguno de estos troncos. Movilizamos el saco aneurismático, vemos las arterias perforantes, las lentículas estriadas. También, por supuesto, tratar de disecarlas del domo del aneurisma para que cuando coloquemos el clip no queden incluidas y el paciente tenga un déficit neurológico por esa causa. Se sigue con la disección muy cuidadosa del aracnoides. Una vez que tenemos bien disecado el aneurisma, colocamos el clip. Ven que es un clip curvo, tratando de incluir el cuello del aneurisma sin incluir la arteria perforante que estaba adherida a su domo. Siempre con mucho cuidado, porque puede romperse el aneurisma, por supuesto, y transformar la cirugía en una cirugía bastante más complicada. Luego, en este caso, utilizamos un Doppler para controlar la permeabilidad de la arteria y si se encontraba permeable el aneurisma. Ven, controlando los troncos M2, el tronco M1. Y con la inspección vemos que queda un remanente de cuello distal, o sea, el clip no fue suficiente para incluir todo el cuello. Entonces continuamos para disecarlo y verlo aún mejor. Con el disector, las microtijeras, y colocamos un segundo clip más distal, tratando de, como antes, evitar la arteria perforante que se encuentra en el domo, pero incluyendo el remanente distal de cuello. Ahí colocamos el clip. Siempre, como decimos, con mucho cuidado, tratando de evitar maniobras bruscas, tratando de que el aneurisma no vuelva a romperse. Se inspecciona nuevamente. Y de vuelta con un Doppler volvemos a controlar la perfusión del aneurisma y de las ramas silvianas. Aquí vemos las imágenes de control postquirúrgicas. La primera imagen es la prequirúrgica, en realidad, para que tengan como referencia. La imagen del medio es un frente, una arteriografía de frente, donde vemos el tronco M1, los dos troncos M2, o sea, la bifurcación silviana ya sin el aneurisma. Pero no podemos ver los clips porque el angiógrafo hace lo que llama una sustracción digital, o sea, no se pueden ver con esa imagen. Pero sí la podemos ver en la tercera imagen, donde no está la sustracción y vemos la opacidad de los clips metálicos. El otro procedimiento que se puede realizar para ocluir los aneurismas es la embolización por vía endovascular. En 1974, Fedor Servinenko, que era un neurocirujano de la Unión Soviética, desarrolla unos balones que por vía endovascular, por cateterismo, colocaba en el saco aneurismático y generando presión con otro balón lo desprendía. Esto lograba la oclusión de los aneurismas como primer tratamiento exitoso endovascular.
Luego, en 1991, Guido Guglielmi con Fernando Viñuela y Gary Wheeler desarrollan los coils, microcoils de platino, como ven, una especie de pequeño resorte que se introducía en el saco aneurismático y generaba una oclusión a partir de una trombosis de los coils dentro del saco aneurismático. Ahí en la derecha vemos una imagen, a la izquierda uno de los primeros coils, a la derecha imágenes de los coils más modernos que ahora vienen con capacidad de formarse. Antes, bueno, hacían ese resorte dentro del saco aneurismático y luego ahora con todo el advenimiento de la tecnología tienen formas mucho más adaptables a los diferentes sacos aneurismáticos. Además de los coils, para ayudarlos se fueron desarrollando otro tipo de elementos, como por ejemplo el balón, que acá vemos como un balón se cruza en el cuello de un aneurisma que tenía un cuello ancho y que solamente con coils, en la época que solamente había coils, no se podían tratar. Vinieron estos balones a ayudar al posicionamiento de los coils sin que estos protruyeran hacia la arteria principal. Luego además se desarrollaron stent para uso intracraneano, que como vemos actuaban un poquito parecido al balón, sosteniendo los coils, pero de otra manera, ya implantados en la arteria. Acá vemos otro stent, que es lo que se llama un stent diversor de flujo, que tiene celdas mucho más cerradas y como ven no hay coils introducidos en el saco aneurismático, sino que cada vez va entrando menos sangre a través de estas celdas más cerradas y se va trombosando dentro del saco aneurismático hasta que se trombosa completamente. Luego hay otros dispositivos, la tecnología sigue avanzando, cada vez los diseños son más de vanguardia y mucho más adaptables a los aneurismas más difíciles que antes no tenían ninguna chance de tratamiento endovascular. Ahora vamos a ver el ejemplo de una embolización por vía endovascular. Vemos al paciente posicionado en la cama del angiógrafo, se introduce por medio de una punción femoral o radial, un catéter guía hasta la carótida y dentro de ese catéter un microcatéter hasta el aneurisma a tratar. A través del microcatéter los coils en el saco aneurismático que se van desplegando hasta llenar el saco y luego con un largador que se coloca en la cola del coil, digamos, en lo que está afuera del microcatéter. Y en este caso por vía mecánica, aunque hay otros que se liberan por la electrólisis, se separa el coil, se libera dentro del saco aneurismático para formar la trombosis. Uno de los estudios que intentó comparar ambas técnicas fue el ISAT, que fue un estudio multicéntrico. Se compararon los dos tratamientos en un número similar de pacientes, donde las comparaciones fueron sobre los outcomes primarios de muerte o dependencia al año o en un outcome secundario de riesgo de resangrado o de convulsiones para diferentes técnicas. El resultado fue que un 23,5% de pacientes en el grupo endovascular murieron o quedaron dañados severamente versus el grupo de clipaje quirúrgico que tuvo el 30,9% de muerte o de daños severos. Pero, ¿qué pasa? En el grupo endovascular hubo menor riesgo de epilepsia, pero con mayor riesgo de resangrado. O sea que si bien los pacientes del grupo endovascular morían menos al año, tenían más riesgo de convulsiones y más riesgo de resangrado. ¿Por qué? Porque los aneurismas podían remodelarse y tienen mayor tasa de retratamiento con el grupo endovascular. O sea, como ven, ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Otro estudio muy conocido y muy importante fue el BRAT, el Barrow Rupture Aneurysm Trial, realizado en el Instituto Barrow de Estados Unidos, que tuvo una segunda etapa donde se analizaron los datos a los 10 años, también comparando pacientes que fueron sometidos a una u otro procedimiento, y lo que encontraron fue que a los 10 años no tenían diferencias significativas en la muerte o el mal outcome de los pacientes,
pero la única diferencia que encontraban eran que los aneurismas tratados por viento vascular presentaban menos tasa de oclusión a 10 años. En la comparación de las opciones de la terapia, son consideraciones bastante antiguas. Antes del advenimiento de todos los nuevos dispositivos, donde solamente había coils, estaba mucho más limitado el tratamiento endovascular. Entonces se prefería el tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes con aneurismas de arteria cerebral media, ya que por lo general son aneurismas con cuello ancho que comprometen alguno de los troncos, entonces el tratamiento endovascular era un poco más peligroso. Aneurismas con cuello ancho que eran también más difíciles de tratar. Hematomas subdurales o intracerebrales que requieran evacuación, o sea, si el paciente se iba a operar de un hematoma, también obviamente se operaba del aneurisma. Se reservaba el tratamiento endovascular para pacientes más añosos, con aneurisma de la circulación posterior, que por lo general son más difíciles para la cirugía, con un mal estado clínico al ingreso, o sea, pacientes que no eran buenos candidatos para soportar una cirugía cerebral, con comorbilidades, o si el tratamiento del aneurisma iba a ser diferido, un paciente que entre después del tercer día del sangrado, donde ya la cirugía en el periodo vasospasmo es una cirugía mucho más difícil porque el cerebro se encuentra inflamado y donde las posibilidades de causar problemas son mayores, entonces ya eso se dejaba directamente para el tratamiento endovascular. Las complicaciones que vamos a encontrar en una hemorragia subaracnoide aneurismática son el más temido, el resangrado, la hidrocefalia, las convulsiones, el vasoespasmo y, como decíamos, los trastornos del medio interno, principalmente la hiponatremia. El resangrado es la complicación precoz más seria, tiene una incidencia de hasta un 30% en las primeras horas. Se asocia a una mayor mortalidad, se cree que hasta un 80% de mortalidad tiene un episodio de resangrado. Y lo principal es prevenirlo. ¿Cómo se previene? Principalmente tratando el aneurisma, por supuesto, pero además es recomendable mantener un paciente con una sistólica menor de 160 para reducir la posibilidad de resangrado. Otra cosa que se puede utilizar son los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, pero no modifica outcomes principales, que son la muerte y la discapacidad, y reduce el riesgo de resangrado, pero aumenta el riesgo de isquemia cerebral. Realmente es digamos, el único fármaco en realidad disponible como para prevenir un resangrado o para ayudar a prevenir un resangrado, pero no es un fármaco que se utilice realmente de manera masiva. La hidrocefalia, como vemos acá, un caso de hidrocefalia poshemorragia subaracnoidea, generalmente se da porque hay inflamación en las vellosidades subaracnoideas, que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, y entonces hay una alteración en la reabsorción, además de que, en este caso también el vuelco ventricular produce no solo un aumento del volumen ventricular, sino además una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo acumulándolo en los ventrículos supratentoriales. Vamos a ver un ejemplo de un paciente con una hidrocefalia post-hemorragia subaracnoidea. Este paciente tenía un aneurisma de la arteria cerebrosa posterior inferior derecha, que es lo que ven ahí en el círculo blanco, en una angiografía, en un frente de angiografía de la arteria vertebral derecha. Acá la vemos en una reconstrucción 3D para que se vea un poquito mejor. Este paciente fue tratado por vía endovascular con una oclusión exitosa con coil solamente. Pero en la tomografía tenía una hemorragia subaracnoidea, un Fisher 4, como ven, mucha sangre en las cisternas pretroncales, en el cuarto ventrículo, en la cisterna silviana izquierda, con dilatación del asta temporal y occipital de los ventrículos laterales, con una valorización del tercer ventrículo, con también dilatación de las astas frontales de los ventrículos laterales. Son todos signos indicativos de hidrocefalia. Para tratamiento agudo se coloca una derivación ventricular externa, que es un catéter introducido en el asta frontal del ventrículo lateral hacia un colector externo para tratar de, obviamente, disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos post colocación del drenaje ventricular, que redujo un poquito el cuarto ventrículo, se redujeron notoriamente
las prolongaciones temporal y occipital de los ventrículos laterales. Ahí vemos la marca radiolúcida del catéter colocado en el asta frontal ventricular. Se redujo la balonización del tercer ventrículo. Se redujo también la dilatación del asta ventricular, del asta frontal del ventrículo. Luego de algunos días de la colocación del drenaje ventricular, se hacen algunas pruebas de tolerancia a ver si el paciente tolera no tener el drenaje colocado y su circulación de líquido cefalorraquídeo se ha restablecido. Entonces uno procede a retirar el drenaje, pero bueno, en este caso la paciente tuvo una recidiva hidrocefalia, eso que ven negro en el asta frontal izquierda es un poquito de aire que es lo que queda cuando uno puede retirar el drenaje, pero si bien esta paciente no tuvo un resangrado, no tiene una reabsorción o una circulación de líquido cefalorraquídeo efectiva. Lo que se hace en estos casos es colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Otra de las complicaciones más temidas de la hemorragia subaracnoidea es el vasoespasmo cerebral, que como ven, luego del sangrado, la sangre que se encuentra en contacto con las arterias, principalmente las arterias de la convexidad o arterias dentro de las cisternas basales, se comienza a desencadenar una cascada inflamatoria que termina estenosando las paredes de la arteria, la adventicia, las capas musculares, abriendo las uniones en las células endoteliales y produciendo un vasoespasmo que se puede traducir en una isquemia cerebral. El vasoespasmo puede ser radiológico si lo encontramos en pacientes asintomáticos, pero por algún estudio, por alguna razón lo estudiamos, le estudiamos sus arterias y podemos encontrar vasoespasmo radiológico, o clínico cuando el paciente realmente manifiesta los síntomas de una isquemia cerebral. Como ven en el gráfico, las flechas indican la estenosis, el vasoespasmo en la arteria, y distal a la arteria vemos un área de isquemia. Hasta un 60 o un 75% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen un vasoespasmo demostrable por angiografía, lo cual no quiere decir que lo expresen clínicamente. El deterioro neurológico suele ser escalonado o gradual, dependiendo del área vascular dañada, pero puede ser de un comienzo brusco, puede ser desde leve hasta muy grave, de alguna paresia hasta una hemiplegia, una afasia, hasta un deterioro de la conciencia. El periodo de vasoespasmo comprende entre el tercer o cuarto día hasta el día 21, siendo la máxima incidencia entre el séptimo al 11º día. El mejor predictor de vasoespasmo es la cantidad de sangre en la tomografía que medíamos por la escala de Fisher. En los 3 primeros días luego de la hemorragia subaracnoidea, recuerden que después la tomografía disminuía en su capacidad, en su sensibilidad para demostrar el volumen de sangre. Se cree que es una vasculopatía proliferativa con, como decíamos, mediadores inflamatorios involucrados. Como métodos complementarios para el estudio, vamos a hacer una tomografía de cráneo sin contraste en cualquier paciente que sospechemos del vasoespasmo. ¿Para qué? Principalmente para descartar que el paciente no tenga un deterioro neurológico por otra causa, como puede ser una hidrocefalia o que tenga un nuevo sangrado, o para ver si el paciente ya no tiene una isquemia establecida. Recuerden que si vemos una hipodensidad en la tomografía ya es un infarto establecido y el tratamiento ya del vasoespasmo no va a ser tan efectivo. La angiografía cerebral es el gold estándar, ya que además nos permite realizar un tratamiento de ese vasoespasmo, tratamiento local. Y el ecodoppler transcranial, que es algo que se está usando bastante, detecta cambios en la velocidad del flujo de las arterias cerebrales y es muy bueno como método no invasivo para detectar pacientes que pueden estar teniendo el vasoespasmo. Es bueno porque es obviamente no invasivo, repetible, lo hacemos en la cama del paciente, no tenemos que trasladarlo a ningún lado, tiene una sensibilidad hasta un 60%, que obviamente se ve afectado por el estado hiperdinámico de estos pacientes. La mayor utilidad se da en las arterias cerebral media y basilar, que es por las ventanas que utiliza el ecógrafo en el cráneo. Se utiliza el índice de Lindegard,
que es la proporción entre el flujo, entre la velocidad del flujo de la arteria cerebral media y de la arteria carótida interna extracraneal ipsilateral. Ahí se saca un índice. Si el índice nada de 3 a 6, podemos estar hablando de un vasospasmo moderado. Si es mayor a 6, es un vasospasmo severo. Acá vemos una imagen de una arteriografía de perfil, donde vemos que son arterias que no tienen vasoespasmo a la izquierda, donde es difícil ver el aneurisma, pero la misma arteriografía hecha unos días después nos demuestra un aneurisma de la comunicante posterior que está espasmodizada y es lo que nos permite ver mejor ese aneurisma que antes no podíamos. El tratamiento de vasoespasmo principalmente es con bloqueadores de los canales de calcio, como la nimodipina, que es el más utilizado, que atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica. Se cree que el beneficio es por vasodilatación de las arterias colaterales. Tiene un efecto neuroprotector al impedir la activación de la cascada excitotóxica, que decimos la cascada inflamatoria. Actualmente como decíamos, el único bloqueador de canales de calcio con utilidad demostrada en la subaracnoidea es la nimodipina, disminuyendo la tasa de infarto cerebral tardío y de isquemia cerebral. La nimodipina oral debe ser administrada en forma profiláctica a todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Según las guías, es una clase 1A. En realidad no hay nada diferente o mejor a la nimodipina, por lo tanto, hoy por hoy, si bien hay algunos estudios que inclusive plantean que no es tan útil como se cree, hoy por hoy a todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea está indicado darles nimodipina, hasta que se descubra algo mejor o realmente se demuestre que no es tan efectiva. Otro pilar en el tratamiento del vasoespasmo es la denominada triple H, que es la hipertensión, hipervolemia y hemodilución. O sea, nosotros vamos a tratar de aumentar el flujo sanguíneo y la disponibilidad de oxígeno en el área con isquemia. Esto previene la muerte o discapacidad severa en un 7%. En la subaracnoidea recuerden que se pierde la autorregulación cerebral, es como si fuera un trauma de cráneo. El flujo sanguíneo es dependiente de la tensión arterial y del volumen intravascular. Entonces vamos a tratar de mejorar estos parámetros. Algunos vasodilatadores nos van a permitir mejorar el flujo sanguíneo y la entrega de oxígeno cerebral. La hemodilución va a disminuir la viscosidad sanguínea, mejorando también el flujo cerebral. Entonces, para tener una hemodilución óptima, vamos a tratar de llevar un hematocrito hasta el 30 o un 33%, aportando volumen que va a ser principalmente suero fisiológico. Se recomienda la monitorización invasiva obviamente para controlar de no excedernos en el volumen que le estamos aportando al paciente, principalmente con los catéteres Schwann-Ganz o el sistema Pico, que lo que nos permiten es medir las presiones dentro de los grandes vasos, la saturación venosa, el gasto cardíaco, todo para evitar sobrecargar al paciente de líquido. A continuación vamos a ver un caso clínico de un vasoespasmo, una paciente de 52 años con una hemorragia subaracnoidea Fisher 3 al ingreso a causa de un aneurisma comunicante posterior izquierdo que fue clipado. A los 7 días comienza con una hemiplegia y una afasia, o sea, son síntomas graves, son síntomas que debemos actuar rápidamente para que no le generen una secuela invalidante a la paciente. La tomografía de cráneo que se le hace para descartar que no tenga o un nuevo sangrado o un infarto establecido o una hidrocefalia nos demuestra una pequeña hipodensidad frontal izquierda que no es una isquemia, sino que es secuela de la cirugía, pero que no explica el trastorno neurológico de la paciente. Entonces se realiza una arteriografía cerebral que lo que nos demuestra es este espasmo, que si la comparamos con la realizada al ingreso, que es la que ven a la derecha, vamos a encontrar que la arteria cerebral media se encuentra espasmodizada y también presenta un espasmo en la arteria supraclinoidea, la arteria carótida supraclinoidea. Entonces, lo que se hace en estos casos es realizar una angioplastia con balón, que es un microcatéter que tiene un baloncito muy pequeño que por vía endovascular se introduce, se navega hasta el lugar con espasmo, se infla el balón para dilatar esa arteria. Como vemos acá, el balón progresado hasta la carótida supraclinoidea, ahí todavía no está inflado, y el balón ya en la arteria cerebral media, donde si se ven está lleno de contraste e inflado, dilatando la arteria.
Acá vemos sin la sustracción, como para que se vea un poquito mejor el clip que está ocluyendo el aneurisma, y el balón que tiene un poquito de contraste adentro, que está inflado en la arteria cerebral media. Ahí vemos la flecha nos marca el segmento, la marca distal del balón, y la otra flecha la marca proximal, o sea, el balón está extendido en toda esa extensión. Luego del tratamiento podemos ver el resultado, se dilató un poquito más, que si la comparamos con la anterior, vemos que no solamente está un poquito mejor, más dilatado, sino que además tiene mejor flujo distal. Y por último, la otra complicación que veíamos es la hiponatremia, que lo importante de detectar la hiponatremia y tratarla es que aumenta 3 veces el riesgo de infarto cerebral tardío comparado a pacientes que no la presentan. Entonces hay que actuar en consecuencia. Además, pues, los síntomas pueden simular el deterioro por vasoespasmo. Entonces tenemos que diferenciarlo del vasoespasmo porque, como ven, los tratamientos van a ser diferentes y esto realmente impacta en el pronóstico y en la evolución del paciente. Dentro de la hiponatremia puede ser principalmente por dos causas y las cuales hay que diferenciar: el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antipirética y el síndrome de perdedor de sal cerebral. Los hallazgos de laboratorio en estos dos síndromes son similares, pero lo que los diferencia es el volumen o el líquido extracelular, que va a estar normal o aumentado en el síndrome de secreción inadecuada o disminuido en el síndrome perdedor de sal. Lo importante es diferenciarlos, que en realidad no lo hacemos los neurocirujanos, sino es más área de los médicos intensivistas. Es importante porque los tratamientos son diferentes. El síndrome de secreción inadecuada requiere la restricción de líquidos y el síndrome de perdedor de sal, al contrario, una hidratación para lograr un balance salino positivo, o sea, recuperarlo de esa hiponatremia al paciente y mejorar los síntomas. Obviamente la recuperación de la hiponatremia, o sea, la administración de sodio debe ser lenta, porque recuerden que las hipernatremias agudas y bruscas pueden dar lo que se denomina la mielinólisis pontina. Y con esto concluimos la clase de hemorragia subaracnoidea. Gracias.